El sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el periodista Edward Bernays, acuñó el término relaciones públicas como un eufemismo para definir sus artimañas. Haciendo gala de sus recursos, en 1929 Bernays convenció a algunas feministas para que promovieran el consumo de cigarrillos fumando en el desfile de Pascua en Nueva York. Un comportamiento considerado entonces totalmente descabellado, logró incitar a Ruth Bush, quien proclamó: mujeres, la lumbre de tu cigarrillo es otra antorcha de la libertad. Lucha contra otro tabú del sexismo. La influencia de Bernays se extendió mucho más allá de la publicidad. Su mayor éxito fue persuadir a la población estadounidense que para que aceptara la masacre que significó la Primera Guerra Mundial. En privado, reconoció más de una vez que su metodología de propaganda era ingeniería del consentimiento con el fin de controlar y regir los sentimientos de acuerdo a nuestra voluntad, sin que las personas se lleguen a enterar. Esta técnica la describió como el verdadero poder en nuestra sociedad y la bautizó como el gobierno invisible. Hoy en día, el gobierno invisible es más potente que nunca y peor aún, es menos comprendido. En mi larga carrera como periodista, nunca había visto cómo la propaganda manipula con éxito nuestras vidas y se queda sin réplica. Imagine dos ciudades. Ambas están bajo el asedio de las fuerzas del gobierno. Ambas ciudades están ocupadas por fanáticos que cometen atrocidades terribles como la decapitación de personas. Pero hay una diferencia vital. En un sitio, los periodistas occidentales informan con entusiasmo sobre las batallas y los ataques aéreos, llegando a describir a los soldados del gobierno como liberadores. Mientras la primera página de los medios están llenas de fotografías de heroicos soldados con una V de la victoria, no hay una mínima mención de las bajas civiles. En la segunda ciudad en un país vecino está ocurriendo casi exactamente lo mismo. Las fuerzas del gobierno han puesto cerco a una ciudad controlada por la misma secta de fanáticos. La diferencia es que estos fanáticos son compatibles con nosotros, el Reino Unido y Estados Unidos, que les proporcionamos las armas. Incluso estos fanáticos tienen su centro de comunicación y espionaje financiado por una entente entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La diferencia es que los soldados del gobierno que ponen cerco a esta segunda ciudad son los malos, a los que hay que condenar por agredir y bombardear, que es exactamente lo que los buenos soldados hacen en la primera ciudad. Confuso. Realmente no. Este doble estándar básico es la quinta esencia de la propaganda. Me refiero, por supuesto, al sitio de Mosul por las fuerzas del gobierno de Irak, respaldados por Estados Unidos y Gran Bretaña, y al asedio de Alepo efectuado por las fuerzas del gobierno de Siria, apoyados por Rusia. Un asedio es bueno, el otro es malo. Lo que rara vez se informa es que ambas ciudades no estarían ocupadas por fanáticos y devastadas por la guerra si Gran Bretaña y Estados Unidos no hubieran invadido Irak. En 2003, una empresa criminal que se puso en marcha con mentiras sorprendentemente similares a la propaganda que ahora distorsiona nuestra comprensión de la guerra civil en Siria. Sin la formidable batería de propaganda disfrazada de noticias, el monstruoso ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra y el resto de las bandas yihadistas no existirían, y el pueblo de Siria no tendría que estar luchando por sus vidas. Algunos recordarán que en 2003 los reportajes de la BBC amaban a Blair, por lo que finalmente resultó ser uno de los crímenes de guerra de este siglo. Por su parte, las cadenas de televisión estadounidenses promovieron con el mismo entusiasmo las falsedades de Gore, W. Bush y de Colin Powell, respaldadas efusivamente por Enrique Singer. Ese mismo año, poco después de la invasión, grabé una entrevista en Washington con Charles Lewis, reconocido periodista de investigación estadounidense. Le pregunté qué habría ocurrido si los medios del mundo hubieran investigado y denunciado documentadamente aquello que resultó ser solo burda propaganda. Respondió que si los periodistas hubiesen hecho su trabajo con seriedad, habría habido una oportunidad para la paz y posiblemente no hubiéramos ido a la guerra en Irak. Fue una declaración impactante, ratificada por periodistas famosos a los que les hice la misma pregunta. Dan Rather, de la CBS, David Rose del Observer, y otros periodistas de la BBC, que por ahora desean permanecer en el anonimato. En otras palabras, si los periodistas hicieran su trabajo, deberían haber desafiado la propaganda, en lugar de amplificarla, y seguramente hoy en día cientos de miles de hombres, mujeres y niños estarían vivos, no habría ISIS ni estaría bajo asedio Alepo o Mosul. Tampoco se habría producido el atroz atentado del metro en Londres el 7 de julio de 2005, o el de Madrid. No habría millones de refugiados muertos, o en campamentos miserables. Como respuesta al ataque terrorista ocurrido en París, el pasado noviembre, el presidente François Hollande envió inmediatamente aviones para bombardear Siria. Como era previsible, sobrevino más terrorismo, producto entre otras cosas de la ostentación de Hollande, que declaró Francia está en guerra y no mostrará piedad. Que la violencia estatal y la violencia yihadista se retroalimentan es una verdad que ningún líder político internacional tiene el valor de reconocer. Cuando la verdad se sustituye por el silencio, dijo el disidente soviético Yevtushenko, el silencio es una mentira. El ataque a Irak, el ataque a Libia, el ataque a Siria han ocurrido porque los líderes de esos países no aceptaron ser marionetas de Occidente. El historial de derechos humanos de Saddam o Gaddafi no fue relevante. La realidad es que ellos se negaron a entregar el control de sus países. No obedecieron las órdenes de Occidente. La misma suerte esperaba a Milosevic, una vez que se negó a firmar un acuerdo que proclamaba prácticamente la ocupación de Serbia y su conversión en una economía de mercado. Su pueblo fue bombardeado y él fue procesado en La Haya. Un acto de independencia de ese tipo era intolerable. Tal como Wikileaks ha revelado, el líder sirio Bashar al-Assad
Solo fue atacado cuando, en 2009, rechazó un oleoducto que iba a atravesar su país desde Qatar a Europa. A partir de ese momento, la Asia planeó destruir el gobierno de Siria con los fanáticos jihadistas que son los mismos fanáticos que ocupan actualmente Mosul y el este de Alepo, y que mantienen a su población como rehenes. Porque esto no es noticia. El exfuncionario del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Carner Ross, que fuera responsable de las sanciones contra Irak, me confesó en su momento: alimentamos a los periodistas con noticias de inteligencia convenientemente esterilizadas, o bien silenciamos toda información. Así funciona esto. La nación cliente de Occidente, la medieval Arabia Saudí, a la que Estados Unidos y Gran Bretaña venden miles de millones de dólares en armas, en la actualidad está bombardeando y destruyendo Yemen, un país tan pobre que, en el mejor de los casos, la mitad de sus niños están desnutridos. Busque en YouTube y verá el tipo de bombas masivas nuestras bombas que los saudíes lanzan contra los pobladores de pobres aldeas de tierra y contra bodas y funerales. Las explosiones se ven como pequeñas bombas atómicas. Codo a codo con los quienes lanzan las bombas desde Arabia Saudita, trabajan oficiales británicos. Este hecho no es noticia. No la encontrará en el noticiero de la noche. La propaganda más efectiva para nuestra adhesión es la que está diseñado por profesionales con alta cultura, Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia, y con carreras en la BBC, The Guardian, el New York Times, el Washington Post. Estas organizaciones periodísticas son conocidas como medios liberales. Se nos presentan como tribunas ilustradas, progresistas, acordes con el espíritu moral de esta época. Son antirracistas, feministas y pro-LGBT. Pero ellos aman la guerra. Mientras se manifiestan en pro del feminismo, apoyan guerras rapaces que niegan los derechos de un sinnúmero de mujeres, incluido el derecho a la vida. En 2011, Libia, un estado moderno, fue destruido con el pretexto que Muammar Gaddafi estaba a punto de cometer un genocidio contra su propio pueblo. Esa era la noticia permanente y machacona. Y no había pruebas. Fue una mentira. De hecho, Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos querían lo que les gusta llamar un cambio de régimen en Libia, el mayor productor de petróleo en África. La influencia de Gaddafi en ese continente, y, sobre todo, su independencia era intolerable. Así que fue asesinado, con un cuchillo por atrás, por un comando de fanáticos apadrinados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Hillary Clinton aplaudió esta espantosa muerte ante las cámaras de televisión, declarando: vimos, murió. La destrucción de Libia fue un triunfo de los medios de comunicación. A medida que sonaban los tambores de guerra, Jonathan Freedland escribió en The Guardian: aunque los riesgos son reales, la adhesión a la intervención sigue siendo fuerte. Intervención. The Guardian utilizó una palabra amable, cuyo significado real, para Libia, era y es muerte y destrucción. De acuerdo con sus propios registros, la OTAN lanzó 9.700 vuelos de ataque contra Libia, de los cuales más de un tercio estaban dirigidos contra objetivos civiles. Estos bombardeos incluyeron misiles con ojivas de uranio empobrecido. Mirad las fotografías de los escombros de Misurata y Sirte, o a las fosas comunes identificadas por la Cruz Roja. Un informe de UNICEF sobre los niños muertos dice: la mayoría de ellos tenía menos de 10 años. Como consecuencia directa de la intervención, Sirte se ha convertido en la capital del ISIS. Ucrania es otro triunfo de los medios de comunicación. Periódicos liberales respetables como el New York Times, el Washington Post y The Guardian, y emisoras tales como la BBC, NBC, CBS, CNN han jugado un papel relevante en el acondicionamiento de sus espectadores para que acepten una nueva y peligrosa guerra fría. Han falsificado los acontecimientos en Ucrania, calificándolo como un acto maligno de Rusia, cuando, en realidad, el golpe de Estado en Ucrania en 2014 fue obra de Estados Unidos, con la ayuda de Alemania y la OTAN. Esta inversión de la realidad es tan penetrante que la intimidación militar de Washington a Rusia no es noticia. Se ahoga detrás de una campaña de difamación y del miedo que vivimos durante la Primera Guerra Fría. Una vez más, los rusos vienen a invadirnos, conducido por otro Stalin, a quien The Economist describe como el diablo. La supresión de la verdad sobre Ucrania es una de las más completas negaciones informativas de las que puedo recordar. Los fascistas que diseñaron el golpe de Estado en Kiev son la misma mala ralea que apoyó la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941. Ante las alarmas sobre el ascenso del fascismo antisemita en Europa, ningún líder occidental menciona a los fascistas en Ucrania, con la excepción de Vladimir Putin, pero esto no cuenta. Muchos de los medios occidentales han trabajado duro para presentar a la población de habla rusa de Ucrania como extraños en su propio país, como agentes de Moscú, nunca como ucranianos en busca de una federación dentro de Ucrania, y como ciudadanos ucranianos que resisten un golpe de Estado orquestado desde el extranjero contra un gobierno elegido. No hay descanso para los que hacen sonar los tambores de guerra. Los que incitan a la guerra contra Rusia, desde el diario Washington Post, son los mismos escritores de editoriales que publicaron la mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Para la mayoría de nosotros, la campaña presidencial estadounidense es un espectáculo en los medios de comunicación en el que Donald Trump es el villano. Pero Trump es odiado por los que tienen el poder en los Estados Unidos por razones que tienen poco que ver con su comportamiento y sus desagradables opiniones. Para el gobierno invisible en Washington, el impredecible Trump es un obstáculo para el diseño de los Estados Unidos para el siglo XXI. Es decir, mantener la dominación de los Estados Unidos, someter a Rusia y, si es posible, a China.
de acuerdo a nuestra voluntad, sin que las personas se lleguen a enterar. Esta técnica la describió como el verdadero poder en nuestra sociedad y la bautizó como el gobierno invisible. Hoy en día, el gobierno invisible es más potente que nunca y peor aún, es menos comprendido. En mi larga carrera como periodista, nunca había visto cómo la propaganda manipula con éxito nuestras vidas y se queda sin réplica. Imagine dos ciudades, ambas están bajo el asedio viles. En la segunda ciudad en un país vecino está ocurriendo casi exactamente lo mismo. Las fuerzas del gobierno han puesto cerco a una ciudad controlada por la misma secta de fanáticos. La diferencia es que estos fanáticos son compatibles con nosotros, el Reino Unido y Estados Unidos, que les proporcionamos las armas. Incluso estos fanáticos tienen su centro de comunicación y espionaje financiado por una entente entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La diferencia, Bush, quien proclamó, mujeres, la lumbre de tu cigarrillo, es otra antorcha de la libertad. Lucha contra otro tabú del sexismo. La influencia de Bernays se extendió mucho más allá de la publicidad. Su mayor éxito fue persuadir a la población estadounidense que para que aceptara la masacre que significó la Primera Guerra Mundial. En privado, reconoció más de una vez que su metodología de propaganda era ingeniería del consentimiento con el fin de controlar y regir los sentimientos. El sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el periodista Edward Bernays, acuñó el término relaciones públicas como un eufemismo para definir sus artimañas. Haciendo gala de sus recursos, en 1929 Bernays convenció a algunas feministas para que promovieran el consumo de cigarrillos fumando en el desfile de Pascua en Nueva York. Un comportamiento considerado entonces totalmente descabellado, logró incitar a Ruth de las fuerzas del gobierno. Ambas ciudades están ocupadas por fanáticos que cometen atrocidades terribles como la decapitación de personas. Pero hay una diferencia vital. En un sitio, los periodistas occidentales informan con entusiasmo sobre las batallas y los ataques aéreos, llegando a describir a los soldados del gobierno como liberadores. Mientras la primera página de los medios están llenas de fotografías de heroicos soldados con una V de la victoria, no hay una mínima mención de las bajas y